Buenos días. Algunos compañeros del MAE que me pidieron, MAES es el grupo de trabajo, de estudio que tenemos acá en Oaxaca, somos un grupo de maestros que nos dedicamos a estudiar, leer y debatir temas. De hecho, estamos invitando a los que deseen incorporarse a ese grupo de estudio. Semanalmente damos temas y actividades. Pueden mandarnos un mensaje al teléfono 951-282-0450 y los consideraremos, ¿no? O sea, el confinamiento es una necesidad social, no es la imposición de ningún gobierno, no es el capricho de ningún gobierno, es una medida. Eso significa que todas las actividades sociales han sido suspendidas, las concentraciones sociales han sido suspendidas y uno de los lugares de concentración es la escuela. Por lo tanto, las escuelas tienen que cerrarse. No cambió el contenido de la enseñanza, no cambiaron los modelos educativos, como están diciendo la gente. El modelo educativo mexicano sigue siendo el mismo. Y está en un documento que hemos criticado muchas veces. Lo que ha cambiado es la forma, no el contenido. La forma de transmisión. Bueno, ahorita voy a explicar eso. Pero es obligado a buscar formas de interactuar entre alumnos y educadores que no impliquen el contacto directo. Y bueno, pues la forma más idónea, lo voy a decir así, pues es la televisión. Al margen de críticas que se le hagan a la televisión capitalista, digo que es la forma más idónea y me baso en un hecho. El 92% de las personas en México tienen acceso a la televisión que no es pública. Desgraciadamente en México la televisión y evidentemente eso ha traído consigo una degradación de los programas educativos y espirituales de la televisión. Eso es un reto que tenemos hoy. Pero en definitiva yo lo que quiero decir es que apelar a otras vías para desarrollar la educación es una necesidad. Ni siquiera estoy pensando en México, estoy pensando en mi isla, ¿no? Mi hija tuvo que terminar la escuela, pues, sentada frente a la televisión, no tenía de otra. Entonces, ese es un hecho al que nos estamos enfrentando. Entonces, pero hay cosas que no cambian para los educadores y fundamentalmente para el educador, para la educación entre 3 y 6 años. En Cuba sería entre 1 y 6 años. ¿Por qué razón? Porque las características del niño de 1 a 6 años son totalmente diferentes a las que pasando los 6 años y entrando a la escuela primaria. La distancia es enorme, como se sabe, y por tanto los retos educativos también. El primer elemento que tiene que considerarse es que un niño de primaria o de secundaria o de prepa puede recibir orientaciones de su maestro a través de las vías diversas, incluso a través del WhatsApp. Un maestro puede darle orientaciones a muchachos de secundaria a través del WhatsApp, puede incluso compartir bibliografía, indicar actividades, los niños hacer esas actividades, los niños pudieran incluso generar productos
como mapas conceptuales, resúmenes, ensayos, y enviárselos a su maestro. Eso se puede hacer en la primaria, en determinados momentos. Se puede hacer en la secundaria y en la prepa, pero no se puede hacer en el nivel en el que nosotros trabajamos. Es imposible y es impensable que los maestros puedan interactuar con los niños a través de estos medios. Eso nos pone frente a un problema que tenemos que entender de una vez. En el nivel educativo en el que trabajamos, el maestro tiene que ser sustituido por el padre de familia, porque el maestro no puede orientar al niño, va a orientar al padre. Y si usted tiene un niño de 3 años, evidentemente usted se va a comunicar con el padre para indicarle al padre cuáles son las actividades y cómo tiene que hacerlas con el niño. Y usted tiene un niño de 4 años y lo mismo. Y usted tiene un niño de 5 años y es igual. Usted a un niño de 4, 3, 5 años no le puede mandar orientaciones por un WhatsApp, ¿sí? Ni siquiera le puede mandar un video para que el niño lo vea, porque lo que el niño ve del video y percibe y comprende del video no es en nada comparable a lo que el adulto puede captar. Por tanto, el primer elemento fundamental, ahorita lo vamos a ver con más calma, es que la educación de los padres para el nivel educativo en el que nosotros trabajamos se convierte ahora en una herramienta insustituible. Ahora más que nunca nosotros tenemos que apelar a la educación de los padres para que ellos sean los mediadores que permitan los elementos educativos de aprendizaje y desarrolladores que nosotros queremos de los niños. Eso es una cosa que en mi opinión, después tal vez ustedes me enriquezcan esto que estoy pensando, pero en mi opinión es inevitable. Entonces es importante que los padres comprendan, en primer lugar, que en el sentido general, el desarrollo psíquico y la educación constituyen procesos que aparecen inexcusablemente interrelacionados. Fíjense, dije educación, pensando ya en la instrucción, y desarrollo psíquico. Como vieron ustedes en la conferencia de Karina, para Piaget, el desarrollo va delante del aprendizaje. En el modelo explicativo de Jean Piaget, él se refiere a etapas, y según el niño va moviéndose por esas etapas, entonces entran los elementos que se pueden ir enseñando según la etapa. Sin embargo, en Vygotsky cambia totalmente esta comprensión de la relación. Para Vygotsky, la enseñanza va delante del desarrollo. Para Vygotsky, la enseñanza tiene que dirigirse hacia aquellos aspectos que todavía no están maduros para que dirijan y culminen su proceso de maduración. Para Vygotsky, no se enseña al niño aquello que el niño puede hacer. No, para Vygotsky, la enseñanza se dirige hacia aquellas cosas que el niño aún no puede hacer, pero las puede hacer con ayuda. Y esto hay que discutirlo con los padres, porque hay muchos prejuicios en la familia mexicana de extremos. Un sentido común de extremo es, deja al niño solo, que si no lo deja solo, él no va a poder. Y entonces quitamos la ayuda y dejamos al niño solo, pasando de una frustración a otra. Eso hay que explicárselo al padre. Y el otro extremo del sentido común de la educación mexicana es, pues ayuda al niño, porque si no lo ayuda no va a aprender, entonces lo está ayudando todo el tiempo e impide el proceso de desarrollo y maduración. Lograr un equilibrio entre lo autónomo y lo que necesita ayuda implica un conocimiento pedagógico que los padres no poseen en una gran mayoría. Y eso se puede convertir en un obstáculo para nosotros, porque puede estar ocurriendo que le estemos mandando actividades y realmente en la casa esas actividades estén desarrollándose a partir de excesivas ayudas y al final esté limitándose el proceso de desarrollo de los niños. Esto es un elemento que me parece esencial. Además, creo que es importante discutir con los papás que todo ello implica que toda concepción educativa debe fundamentarse sobre los actos y acciones del niño en sus componentes, no solo individual y personal, sino también en su dimensión social y cultural. O sea, tenemos que estar claros que el autodidactismo no pertenece a esta etapa. En esta etapa el niño necesita jugar con el otro, porque el otro se convierte en un mediador fundamental. Y entonces aquellas familias que ya tenemos diagnosticadas, que son hijos únicos, tenemos que tener una platiquita por ahí con el papá para decirle, papá, necesitamos que usted juegue el rol de compañero de clase y se tire al suelo a jugar con su hijo. Porque ya que no tenemos otro niño,
pues tenemos que apelar a usted. ¿Y eso por qué, maestra? Papá, porque el papel del otro en el desarrollo del niño es fundamental. Y usted no puede jugar el rol de papá en este momento porque su nivel de desarrollo está muy lejos del de su hijo. O sea, para que la interacción de su hijo con usted se convierta en un proceso de desarrollo para el niño, usted tiene que tratar de bajar a la edad del niño y va a tener que sentarse a pintar, va a tener que tirarse a armar rompecabezas, va a tener que empezar a jugar a las escondidas, va a tener que pensar a jugar la gallinita ciega, usted va a tener que regresar a su niñez para que pueda haber una interacción que provoque desarrollo en el niño. Esto es otra discusión que tenemos que tener con los padres. Porque los padres, desgraciadamente, por el sentido común de la escuela capitalista, están acostumbrados a que la escuela se ocupa del aprendizaje de los hijos y ellos solo controlan que se hagan las tareas. Bueno, compañeros, el COVID ahora nos ha puesto en una situación diferente. Y usted, papá, se tiene que inmiscuir en el proceso de aprendizaje y desarrollo de su hijo de forma tal que se logre un ambiente donde las zonas de desarrollo actual y próxima puedan estar en su dinámica. Esto hay que discutirlo con los papás y con las mamás de nuestros niños, de nuestras niñas. Además hay que tener en cuenta, además de esto que dije, la interacción con el otro, bueno, los aspectos neuromotor, afectivo, cognitivo. Porque no se trata solo ahora de actividades que mandemos, se trata que ahora esa maestra cariñosa que los niños le caen atrás y la abrazan y no se quieren despegar de ella, yo he vivido eso porque mis hijos adoraban a sus maestras de preescolar. Bueno, tenemos que discutir con los papás, porque hay papás que son un poquito secos por ahí, poquitos afectivos, y tenemos que decirle, mire papá, aquí no se trata de que el niño aprenda los colores, aquí se trata de que el niño aprenda los colores en un ambiente afectivo. O sea, el aprendizaje sin afecto ya sabemos que eso es un suicidio del desarrollo intelectual y de la creatividad. Pero además, no nos podemos quedar solo con el aspecto del aprendizaje y la afectividad, sino que hay que trabajar precisamente en el desarrollo neuromotor, porque el desarrollo de la motricidad fina implica actividades graduadas y actividades sistemáticas, ¿verdad? Y el niño tiene que saltar, el niño tiene que hacer cosas. Bueno, por ahí están los profes de cultura física que después pudieran ayudarnos a las maestras, porque eso que hacíamos en el jardín ahora por separado, tenemos que unirnos para darle orientaciones al papito. O sea, a ver, papá, este niño necesita 1 o 2 horas en casa de corretear, de jugar, de saltar, de dar volteretas, y a veces papá no tiene tiempo y mamá porque están en todas las locuras estas del hogar. Bueno, hay que detenerse, mamá, por favor, ¿sí? Y hay que tener un espacio en el cuarto para la cultura física, podemos tal vez lanzar el colchón al piso y ahí se van a dar volteretas, saltos, brincos, las cosas, porque ese niño lo necesita, su cuerpo lo necesita y su cerebro necesita el desarrollo neuronal que viene arrastrado por toda esta motricidad que se está, por supuesto, elevando hacia la motricidad fina, que serían la pinza y aquellos movimientos de precisión que son tan fundamentales para el desarrollo intelectual. Eso es otro elemento que tenemos que discutir precisamente con los padres. Y por último, el lenguaje, ayudarle a ser protagonista de sus propios aprendizajes, de modo que sea investigador, creativo y aprenda con placer en un ambiente lúdico y agradable. El lenguaje, hablar, hablar, hablar y escuchar, escuchar, escuchar. Es la etapa de desarrollo del lenguaje fundamental. Las riquezas de palabras. Esto no es cualquier cosa, maestras y maestros. ¿Por qué? Bueno, porque usted es maestra de preescolar, usted lleva años estudiando, usted lleva años ahí con el papel, y más que bien se lee esto, lo otro. Pero tenemos muchos papás que no leen, y tenemos muchos papás que si hiciéramos un diagnóstico de su riqueza de lenguaje, se comunican con 300 o 400 palabras y punto. Entonces esos niños en la casa, ahora que no tienen a la maestra y a otros niños y a su profe de cultura física y las canciones y los juegos y esa riqueza que a veces pasa desapercibida para nosotros, ¿verdad? Porque cuando oyen a Silvia pasar, le dice a Carmen del plantón y el niño está escuchando palabras que en la casa no escucha y esas cosas a veces pasan desapercibidas. Pero son fundamentales para el desarrollo y por eso estoy diciendo que tenemos que discutir con los papás seriamente todo este proceso ahorita vamos a ver algunos análisis un poquito más serios, más profundos. Y evidentemente, todo esto que explicamos en relación con el adulto, el otro y los objetos circundantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiero llamar la atención en que puede ocurrir que en la casa los objetos circundantes con los que el niño pueda interactuar para acompañar o jalar su desarrollo, voy a usar la palabra jalar el desarrollo,
porque estoy partiendo del principio vigosiano de que el aprendizaje va delante del desarrollo. Bueno, puede que esta riqueza de objetos no esté en la casa. El niño puede que esté viviendo en una casita de lámina, y cuando va a jugar con algo no hay nada, hay un palito por ahí, un pedacito de madera con un mecatito, eso es lo que el niño juega. Entonces nosotros tenemos que empezar con nuestra creatividad y tratar de acompañar a los padres, porque muchos, o sea, vivimos en un país de 60 millones de pobres, 60 millones de pobres en casas donde no hay un rompecabezas, en casas donde no hay un libro para leer, donde no hay materiales para pintar, para colorear. Por ahí ya yo me encontré, pues yo tengo mis hijos en las escuelas, maestros que nos están mandando listas de materiales, y yo digo, ¿esta gente en qué mundo vive? Ahora resulta que el papá le tiene que mandar dinero para el maestro, para los materiales, y entonces comprar materiales para la casa. Bueno, ¿qué nos pasa? Estamos en una crisis. Yo no quisiera gastar materiales para una escuela que no sé si el niño va a ir. Mejor que me digan a mí en que yo pudiera invertir el poquito dinero que tenemos para apoyar al niño en mi casa. Entonces tal vez hay que discutir con los papás y decir, mire, tenemos unos rompecabezas por acá que conseguimos a 15 pesos, a ver cómo se los hacemos llegar, y empezar a apoyar a la familia, para que la familia, esa riqueza del ambiente cultural que el niño va a necesitar, lo pueda ir creando en diferentes niveles, por supuesto, en el hogar, que es el espacio de la educación del niño en este momento. Eso hay que entenderlo. El hogar es el espacio de la educación del niño. Y yo incluso veo preocupado, tengo que decirlo preocupado, que hay gente que está diciendo, pues no, nos oponemos a todo esto y no vamos a empezar el curso escolar. Y yo me quedo meditando, bueno, tenemos un pueblo con 60 millones de pobres, la televisión ahora se va a ocupar de todo lo que saben y no lo va a hacer todo lo bien que nosotros querríamos, y la escuela entonces se retira y dice, pues nosotros no empezamos, y entonces ¿quién va a acompañar a los papás? ¿Quién va a ayudar a esos papás que ahora están con Televisas y TV Aztecas, y los maestros dicen, pues nosotros, como Poncio Pilato, nos lavamos la mano a ver qué pasa? Y vamos a empezar a protestar hasta que quiten la televisión. No, yo no creo que una decisión correcta sea dejar sola a la familia en un momento donde la familia le está cayendo encima una responsabilidad que hace siglos que se le quitó. Porque hace siglos que la familia dejó de ser la responsable de la instrucción de sus hijos, y esa tarea se le había dado al Estado, ¿no? Igual que la salud. Entonces ahora que todo vuelve a sus orígenes y ya la escuela no puede directamente ocuparse de la educación de los hijos, la familia regresa a una responsabilidad para la que no está lista. Por eso yo estoy diciendo, creo que de manera muy responsable, que es fundamental que la escuela ahora empiece a buscar maneras y vías para orientar a la familia, incluso diría de manera paralela a lo que está ocurriendo con la televisión. Porque evidentemente mañana vamos a estar criticando la televisión porque sabemos que no van a hacer las cosas bien. Y yo me imagino a Adela Micha en un programa diciéndole a Miguelito o a Magela, y yo voy a entrar en una crisis nerviosa, ¿no? Y evidentemente voy a agarrar ya el WhatsApp y voy a empezar a... Bueno, ya la madre me dijo, el Zoom lo vamos a planificar una hora cada día de la semana para que tú le des clase a tus hijos, porque evidentemente todo eso que va a pasar por la televisión, pues nosotros no vamos a quedarnos con eso, ¿verdad? Bueno, yo creo que tenemos que pensar en los otros padres que no tienen esas posibilidades que tenemos nosotros los maestros. Y esos papás van a necesitar mucha asesoría, mucho acompañamiento, mucha reconsideración de las cosas que se están orientando, porque puede ocurrir que las cosas que se orienten no sean las cosas que realmente desde el punto de vista crítico y desde el punto de vista del conocimiento que nosotros tenemos sea lo que se quiera, ¿verdad? Y ya cuando escuchamos a Montezuma decirle a De la Micha, que ella, a De la Micha, yo lo escuché, decirle a esta señora, a esta mujer, que ella era una especialista, yo realmente dije, Dios, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Porque ella puede ser un especialista, ¿no? Eso nadie se lo está cuestionando. Pero no es una especialista en educación. Yo coincido con el presidente Andrés Manuel. O sea, ser periodista, bueno, ser periodista se estudia en 5 años, pero ser maestro es una cosa diferente. Para ser maestro hace falta no solo una carrera de 5 años, hace falta una vida dedicada, de relacionarse con las personas. Y eso no es algo que lo pueda hacer cualquiera. Entonces, yo voy a moverme por algunos elementos que creo que son fundamentales discutir con los papás. Con los papás. Primer elemento, el desarrollo de la personalidad de su hijo. Me voy a referir a la personalidad para no decir lo cognitivo, lo afectivo, lo comunicativo y lo motriz, ¿verdad? Cuando diga personalidad estoy refiriéndome a todos estos elementos holísticamente. El desarrollo de la personalidad del niño se nutre de las relaciones sociales, culturales y familiares que lo rodean. Es importante que le aclaremos a los papás que el niño no va a crecer por su interacción, bueno, no es interacción, ¿no?
por la relación que pueda establecer con la pantalla del televisor. Que hoy más que nunca tenemos que estar muy alertas con respecto a la riqueza cultural que rodea el niño en la familia. Y evidentemente, yo quisiera que ustedes se dieran cuenta, esto lo voy a decir hoy, porque he visto mucha gente diciendo que está cambiando el modelo educativo. No, yo no lo considero así. Miren, yo no creo que esté disminuyendo la importancia social de la escuela. Yo creo que está cambiando la relación dinámica entre las funciones de la escuela. La escuela sigue siendo una institución insustituible, insustituible, por todo esto que nosotros conocemos. Digamos que sin COVID, las funciones de la escuela, para mí, eran, este no es un orden de prioridad, pero sí de importancia. Primero la función educativa, después la función instructiva, porque hay que aprender. Luego la función desarrolladora. ¿Por qué? Porque según Vygotsky, lo educativo y lo instructivo jalan al desarrollo. La función orientadora de la escuela, como orientación a la familia, como orientación en todos los niveles de orientación. La orientación como categoría pedagógica. Y por último, la función investigativa. Y ahí debajo de ese cartel, no sé si ustedes lo ven, deja ver si le pongo aquí ocultar, no pasa nada. Ajá, la función emancipadora. Esas eran funciones de la escuela antes del COVID, en ese orden yo lo estoy viendo. Sin embargo, con el COVID, ya con el COVID, pues me imagino que nos damos cuenta que al primer lugar pasa la función orientadora. Al segundo lugar, la función instructiva. Porque vamos a orientar y vamos a establecer canales de instrucción. Al tercer lugar, la función educativa, si es que se puede. Al cuarto lugar, la función desarrolladora, pero ya controlada por la familia, ni siquiera por los maestros. Luego, la función investigativa y la función emancipadora. Fíjense, yo estoy viendo que con la entrada del COVID, la estructura dinámica de las funciones escolares está cambiando. Y entonces, los que antes nos dedicábamos fundamentalmente a educar y a instruir, hoy nos vamos a dedicar fundamentalmente a orientar y a instruir. A orientar a padres, a orientar a niños y a instruir. Y los padres se van a tener que ocupar de los valores, a no ser que alguien por ahí defienda la idea que a través de una televisora se puede educar en valores. No, a través de un televisor, en mi opinión, se puede educar prejuicios, creencias, pero no valores. Los valores son el resultado de interacciones humanas. Bueno, este es el primer postulado que yo creo que debemos considerar. Entonces, a partir de aquí, yo creo que ya sociológicamente, me voy a mover un poquito a la sociología de la educación. Ya nosotros sabíamos que el maestro tenía 3 áreas fundamentales: la familia, la comunidad y la escuela. Un maestro que trabajaba en la escuela correctamente impactaba en la familia y trabajaba con la familia. La película el profe de Cantinflas da una idea de esta dinámica social de la escuela que estamos explicando. Y trabajar con la familia implica trabajar en la comunidad. En esa película de Cantinflas que yo estoy refiriendo, él incluso visita la casa de los padres y lo requiere de manera muy jocosa, como era Cantinflas, ¿no? Por no peinarse a la señora, el otro por estar bebiendo, ¿no? Y después va a la comunidad e intenta cerrar una cantina porque se da cuenta que esta cantina es un veneno para la familia, entonces la familia lo que le manda a la escuela es un niño. Entonces Cantinflas se mete sociológicamente en las 3 áreas de actuación del maestro. Compañeros, esto es importante discutirlo porque generalmente la educación capitalista, la educación burguesa, nos dirige la actuación del maestro hacia la escuela. Establece los muros físicos para que lo que esté afuera no entre y lo que esté adentro no salga. Y también establece muros epistémicos, o sea, encierra el conocimiento escolar en sí mismo, expulsa el conocimiento, bueno, en unos casos sería comunitario, ¿no? En otros casos sería culturales, regionales, dependiendo si estamos en el DF o estamos en Oaxaca, ¿no? Bueno, encerrado en la escuela, es imposible que el maestro pueda cumplir esas funciones que yo estoy diciendo. El maestro es un promotor cultural, el maestro es un emancipador cultural. Y como es un emancipador cultural, él tiene que ir a la familia y a la comunidad. Bueno, hay una relación entre estos elementos que es innegable, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos ha pasado con el COVID? Bueno, desgraciadamente, la sociedad del COVID cerró la comunidad y cerró la escuela.
Sociológicamente tenemos que entender que está habiendo una transformación de las funciones del maestro, porque aquellas funciones del maestro que estaban dirigidas hacia la transformación comunitaria ya están muy limitadas. Y aquellas funciones del maestro que estaban dirigidas hacia la transformación escolar para la concreción de proyectos que impactaran en la comunidad están muy limitadas también. Ahora nos hemos quedado todos mirando hacia la familia y mandándole a la familia mensajes, señales de humo. Bueno, sería muy bueno que fuera con señales de humo, pero es por la televisión, con Adela Micha y esta gente que ya sabemos, ¿no? Entonces, hay un elemento aquí que sociológicamente yo quiero que ustedes anoten ahí y tengan claro. A mí me parece que ya adivino, lo digo como hipótesis, pero yo adivino que los programas educativos, bueno, educativos entre comillas, que va a lanzar la televisión mexicana, van a estar dirigidos a los mismos contenidos que tradicionalmente se trabajaba. O sea, conferencias de física, actividades de física, pero no va a haber orientación de la familia en la dirección descolonizadora, en la dirección emancipadora. Y por eso me parece que la escuela y los maestros, aún en confinamiento, tienen que empezar a planear las orientaciones en estas direcciones que no van a estar siendo atendidas por el Estado capitalista, porque estamos en un Estado capitalista, aunque estemos en la cuarta. Bueno, hasta aquí esto quería discutirlo porque si no se comprenden las transformaciones sociológicas, entonces después no se puede entender cuáles son las exigencias hacia la escuela. Y vemos mucha gente por ahí diciendo no a la televisión, no a la radio, no, y uno cuando ve esto sociológicamente dice, bueno, ¿y este señor cómo cree que nos vamos a comunicar con la familia? ¿Con palomitas? ¿O vamos a obviar la sana distancia y nos vamos a empezar a movilizar por todo el país y quién sabe si a crear crisis con él? Por eso creo que es importante que veamos socialmente lo que está ocurriendo para que entendamos luego cuáles son los retos a los que estamos enfrentados los maestros y las maestras de esta zona escolar que es a la que estoy hablando. Entonces, esta comunidad convivencial necesita interactuar con la familia y necesita que la familia retroalimente esa interacción. Pero esa interacción hoy ya no va a ser como las anteriores. Va a estar muy limitada y va a estar reducida a la participación, en este caso de la televisión. Yo sugiero que comprendamos que aumenta la función familiar y el peso de la función familiar en la educación, pero también aumenta la responsabilidad social de los maestros, porque los maestros ahora tienen que empezar a crear otras vías para complementar y para corregir todo lo que no sea capaz de dirigir los procesos de la televisión, a los que nos vamos a enfrentar inevitablemente. Yo no sé si di el dato, pero quiero que quede claro que el 92% de los mexicanos tiene acceso a la televisión privada, a las grandes televisoras privadas. Hay más televisoras en México, pero no tienen la cobertura que tienen estas dos. Hay otras vías, pero no con la cobertura. Entonces, en un proceso de inmediatez, porque ya el curso va a empezar, pues yo creo que la decisión es inevitable. Aquí hay errores que discutir, que no me voy a ocupar de eso en la conferencia, porque esta conferencia es de pedagogía. Me queda claro que Esteban no está listo para... Bueno, Esteban no estaba listo para la cuarta T ni desde que lo pusieron, eso se veía. Pero ahora mucho menos para el COVID. El hecho de que no se haya convocado a los maestros más importantes de este país a discutir y a los intelectuales, yo estoy pensando, por ejemplo, en la enseñanza de la historia con Paco Ignacio, no me imagino que van a seguir con la misma historia, ¿no? El hecho de que no se haya hecho una convocatoria a intelectuales importantes de este país, tomando todas las medidas de protección necesarias y discutir en un salón con ellos, esto que estamos discutiendo aquí, me parece ya una limitación bastante importante. Y no sé si se están analizando todos estos procesos que aquí hoy vamos a discutir con ustedes. No tengo idea de que eso se esté. Entonces, es importante que comprendamos que el modelo emisor, canal, receptor del que nos habló Montezuma, eso no es una propuesta educativa. No podemos confundir eso con una propuesta educativa. Bueno, eso es una propuesta de transmisión de información, sí, no lo voy a discutir y tiene su ventaja. Hoy, gracias a que tenemos estos medios, podemos hablar de un emisor, un canal y un receptor. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que tenemos la televisión. Ya me imagino yo, si no tuviéramos la televisión y no tuviéramos todos estos medios, ¿cómo estaríamos? Pero no podemos confundir esto con una propuesta educativa. No. Primero, porque la televisión capitalista es un aparato para vender cosas. Eso ya lo sabíamos. Segundo, porque la propuesta de programa en estas televisoras muchas veces es contraproducente con los propios procesos educativos que estamos tratando de implementar en las escuelas. Eso ya lo sabíamos, no es nuevo. Las redes están saturadas de contenido enajenante y de falsa conciencia.
estamos claros también de eso. La televisión crea hábitos nocivos para la salud alimentaria y física, eso también. Ahora es importante la participación de los maestros de cultura física en la orientación a la familia, porque ahora tenemos que empezar a pensar qué tiempo va a estar el niño frente a la televisión inactivo, con su pupila, como puse aquí al final. La televisión afecta incluso los procesos de aprendizaje de la lectoescritura, porque ustedes saben que frente a la televisión la pupila del niño se mantiene fija y es la imagen la que se mueve. Sin embargo, cuando el niño está en un árbol con un palito, horadando un hoyito para ver gusanos, la pupila genera un movimiento oscilatorio que le permite todo este dibujo tridimensional. Estos movimientos pupilares necesarios para la lectoescritura, porque estos movimientos después se ejecutan cuando se siguen las letras. Cuando se está frente a la televisión, se van evitando, se disminuye la capacidad muscular óptica, y después el niño empieza a presentar problemas de lectoescritura y no nos damos cuenta que se deben a ciertos hábitos televisivos y posturas incluso a veces erráticas. Eso es otra cosa que también habría que discutir con los papás, dónde se siente el niño a ver la televisión, porque el niño está en una etapa de desarrollo fundamental, donde posturas incorrectas pueden generar escoliosis, etc. Evidentemente, si asumimos el hecho marxista y vygotsquiano de que el hombre se forma en la actividad y en la comunicación, entonces tendremos que aprender a reconocer cuáles son los límites reales de la televisión. La televisión ahora es una vía necesaria, pero no es la vía que nosotros querríamos. La televisión, a partir de la actividad física, incluso la comunicación, la televisión es fuente de obesidad, la televisión es fuente de sedentarismo, la televisión es fuente, bueno, de muchas cosas que ya conocemos, ¿no? Entonces, la televisión educa el cuerpo y la mente, y por supuesto su efecto educativo es inevitable, y por eso el capitalismo la utiliza sistemáticamente y con muy buenos resultados. O sea, no somos una población obesa solo por lo que comemos, sino porque tenemos una televisión en casa. Y mucho del tiempo libre que pudiéramos utilizar para la actividad física, lo estamos utilizando para consumir programas enajenantes sentados en un sillón. Esto hay que discutirlo con la familia. ¿Por qué? Bueno, porque si esto del COVID se mantiene todo el año, la familia va a tener que cambiar su rutina y vamos a tener que tener activación física. Los maestros de cultura física de la zona estarán de acuerdo conmigo, que las activaciones físicas que estemos orientando a la familia no pueden ser para el niño, tienen que ser para todos. Ahorita vamos a ver por qué tienen que ser para todos. Bueno, el segundo postulado o elemento que quiero que consideremos a la hora de discutir con los padres es que todas las relaciones que el niño establece se constituyen en mediadores de su educación, aprendizaje y desarrollo. No solo lo que va a llegar por la televisión y no solo lo que el niño está ejecutando. Fíjense lo que voy a poner aquí. Antes del COVID, más que bien, ¿sí? El niño tenía actividades escolares diversas. También tenía actividades familiares. Visitas al parque, juegos con amigos, televisión, visitas a familiares, cumpleaños. Bueno, ponga ahí si quiere alguna lista de todas las cosas que el niño hacía antes del COVID. Bueno, durante el COVID, todo esto se reduce a actividades familiares y televisión. Ni parque, ni cumpleaños, ni corretear con los vecinos, todo eso se acaba de anular. Y los maestros tenemos que estar en capacidad sociológica y pedagógicamente entender los efectos nocivos de esta situación, no del gobierno ni de Televisa, los efectos nocivos de la situación objetiva en la que estamos, y que probablemente Televisa no nos acompañe para enfrentar esto, y tengamos nosotros que estar inventando las orientaciones y creándolas para ayudar a la familia a salir adelante en esta etapa de COVID en mejores condiciones para enfrentar la salvación de la humanidad. Eso es un reto enorme. Y yo le veo a la escuela porque en definitiva se ha empobrecido el sistema natural de socialización del niño. Y ese empobrecimiento no es producto al capricho de nadie. Mi padre está metido en su casa ahí todo el día. Bueno, ya tiene su pollito, su cachorro, le voy a llevar otro cachorro. Y entonces, porque no sé si ustedes se han puesto a pensar, el papel de las mascotas en este cielo resulta ser fundamental para los niños, por la capacidad de intercambio de emociones y de juegos, incluso irracionales, pero emocionales, que ellas establecen con estas criaturas, que están encerrados ahí, no 3, ni 4, ni 5 horas, 24 horas por meses, encerrados en casa. Entonces yo creo que la función fundamental de nosotros hoy
estoy poniendo aquí, orientar a la familia para enriquecer su accionar educativo, instructivo y desarrollador. La familia hoy más que nunca necesita plática, orientación, explicación, argumentación. Si hasta el día de hoy se consumió la televisión sin que la escuela aclarara a la familia su efecto nocivo y dejamos eso al azar o a la espontaneidad de algunos maestros que lo hicieron, hoy eso se tiene que convertir en una línea de trabajo del papel. Concienciación acerca del papel nocivo de la televisión. ¿Para qué? Para que la familia sepa que después que acabe la programación educativa esta por televisión, hay que apagar esa cosa y no volverlo a encender y dedicarse a otras actividades. Porque si después que el niño termina la programación esta que nos van a proponer, si después de eso viene el Chavo del Ocho, viene Bob Esponja, viene el Correcamino, viene Laura Bozzo y viene María Desamparada, entonces sí nos las vamos a ver, pero negras. Porque lo que nos van a regresar a la escuela cuando esto pase va a ser un niño con un televisor en la casa. Bueno, la familia necesita entender todo esto y para eso la escuela tiene que potenciar su función orientadora. Así lo estoy viendo yo. Enriquecer la vida familiar del niño implica muchas actividades. Yo busqué, no pude encontrar algunos videos que tenía por ahí de las actividades de teatro que yo hacía con Miguelito. Primero, teatro en casa. Teatro en casa no es una actividad que comúnmente la escuela, el preescolar o la primaria asuma, pero el teatro en casa es una actividad fundamental. Primero, porque es un espacio de disfrute para padres, madres y niños, que incluso puede servir para mejorar las relaciones de comunicación entre los progenitores. Segundo, como moderación de roles. Y hay que explicarle a mamá y a papá. En teatro en casa, mamá, necesitamos que el niño barra la casa y lave la ropita, y papá lo ayuda en lo que mamá está sentada en la mesa estudiando la maestría, ¿verdad? Y ahí es un juego de roles donde el niño va creciendo en el proceso de participación de la vida familiar como una actividad gustosa. Después llegan a la adolescencia y no quieren hacer nada, y cuando uno revisa la infancia se da cuenta que no hubo este tipo de actividades. Y segundo, teatro en casa como educación emocional y de las frustraciones. Todo esto yo creo que se potencia con actividades como esta, que pueden ser como ustedes decidan, ¿verdad? Porque se pueden hacer teatro de muchas cosas, ¿verdad? Podemos incluso crear obras de teatros con el COVID, ahí viene el COVID, corre, lávate las manos, el COVID se muere si te lavas las manos, cositas así, donde el niño vaya internalizando elementos que son fundamentales para su protección y que no se los puedes dar como quien está leyendo un libro de medicina, porque es un niño de 3 años, 4 años, eso ya lo conocemos. Segundo, el tiempo de lectura. Yo creo que es importante que discutamos con la familia que tiene que haber un tiempo de lectura. Ahora ya la lectura no se puede dejar al azar y a la espontaneidad y a si a mamá o papá le gusta. Necesitamos un tiempo de lectura, leerle cuentos al niño. Estimula no solo su riqueza de palabras, sino que estimula su imaginación. Y va desarrollando en el niño la secuencia temporal. El niño va aprendiendo poco a poco. Un niño de 3 años que usted le lee un cuento muchas veces y lo va comprendiendo, después usted le dice que le lea el cuento. Bueno, todos ustedes saben eso más que yo porque se dedican a eso. El niño agarra el libro, incluso con las letras al revés, y te empieza a hacer la historia, ¿no? Bueno, estas cosas hay que discutirlas con papá. Entonces hay que ver el tiempo de lectura como disfrute, como desarrollo del lenguaje y como desarrollo intelectual. Como desarrollo intelectual hay que decirle al papá que después que termine el cuento, al niño hay que hacerle preguntas adaptadas a su edad. ¿Por qué? Porque las preguntas permiten al niño 2 cosas importantes. 1, descubrir aspectos que habían pasado desapercibidos a su intelecto. Y 2, emitir juicios de valor sobre lo que está leyendo. Imagínense que le estás leyendo al niño La Caperucita Roja, cuando terminas la pregunta, ¿y a ti te parece correcto lo que hizo Caperucita? No, ¿y por qué? Bueno, porque hay que hacerle caso a mamá. Eso está muy bien, eso está muy bien. ¿Y te parece correcto lo que hizo el leñador? Sí, no, tampoco. ¿Por qué? Bueno, porque si tú te encuentras una niña sola en el bosque donde hay un lobo y tú eres leñador, le vas a decir cuidado con el lobo y le vas a dejar que se vaya sola. Eso es una irresponsabilidad de un adulto. Un adulto frente a los niños siempre tiene que ser responsable de su protección. Lo correcto habría sido que el leñador acompañara a Caperucita a la casa de la abuela, ¿verdad? Y después la llevara a su casa y le dijera a la mamá, oiga señora, no mande más a esta niña sola porque hay un lobo y se la puede comer. Bueno, estas son preguntas y valoraciones que hay que hacer necesariamente con los niños cuando terminan estas lecturas para ir conduciendo, ir jalando, dije que iba a usar la palabra jalando, su desarrollo racional, su desarrollo emocional y también la formación de protovalores en los niños. Dibujo en casa, bueno, ya ustedes saben
muchísimo más que yo. Como actividad instructiva, aprender colores, y también como actividad emocional y como actividad para el desarrollo de la motricidad. ¿Ves? Ya sabemos que el niño de 3 años se le va el trazo ahí, y a los 5 ya lo controla. Bueno, estas cosas que ustedes conocen. Y segundo, como actividad desarrolladora. Estoy poniendo ejemplos de cosas que antes hacíamos en la escuela y generalmente dejábamos para la casa manualidades y estas cosas que son muy buenas, las tenemos que retomar. Pero ahora tenemos que ver a la casa como el espacio natural de la escolarización del niño. Y tenemos que convertirlos en orientadores de los padres. Tenemos que preparar a los padres para que ellos sean los propios maestros de sus hijos. Cuidado de mascotas y plantas. Puse plantas para los que no tienen mascotas. Primero, para el desarrollo de la responsabilidad, de la protorresponsabilidad en los niños, aprender a organizar sus tiempos según exigencias externas. No es lo mismo pedir agua cuando tengo sed y que los otros me socorran, que tener que levantarme a buscar agua para darle a un animalito. Ahí me pone una donación, como diría Marcel, y el desarrollo de la espiritualidad pasa por esa donación. Y por otro también como elemento para el cuidado y protección del medio ambiente. Desarrollo de trabalenguas aprendiendo trabalenguas para el desarrollo de la memoria, aprendizaje de palabras, etcétera. Rompecabezas para el desarrollo del pensamiento manual concreto, el desarrollo emocional y por supuesto aprendiendo poesía. La poesía es fundamental a esta edad. Primero por la musicalidad que hay detrás de las palabras, ¿no? Segundo por el desarrollo de la memoria, un niño que se puede aprender una poesía de 5, 6, 7 palabras, ¿no? El desarrollo del lenguaje, el gusto estético hacia lo bello y el desarrollo emocional a través de las metáforas. Yo creo que estos son elementos, fíjense, cada una de estas cosas que puse aquí, estas 7 ejemplos que yo he puesto aquí, llevan orientaciones diferentes para los papás, o sea, habría que preparar, como ya Carmen anunció, pequeños videos, ¿no? De 5 o 6 minutos para que se puedan compartir por WhatsApp, donde usted le explique al papá el teatro en casa, cómo se hace, ponga ejemplo de actividades, le explique la importancia y en qué tiempo, ¿no? Y entonces cuando tengamos todo esto, tendremos que decirle a los papás por WhatsApp, por medio que a ver WhatsApp, papá, queremos que nos manden, esto es algo fundamental, queremos que nos manden la orientación, la organización del tiempo del niño en la casa, para nosotros ayudarlos a organizar el tiempo del niño en la casa. No significa que todo el tiempo de la casa el papá va a estar enseñando al niño, eso no va a ser. Estamos pensando que 1 o 2 horas. Pero sí significa que todo esto se tiene que distribuir a lo largo de la semana, a lo largo de nuestras planeaciones normales que estamos haciendo. Muchas de estas cosas los maestros no las hacen porque ya lo tienen como parte de su propia formación personal, o sea, la maestra llega y ya sabe la poesía que va a usar, lo ha hecho muchas veces, ya sabe las preguntas que va a hacer, incluso ya sabe cómo los niños a esa edad responden. Entiendan que los papás no tienen esa experiencia que tenemos nosotros. Y ellos necesitan orientación, necesitan ayuda. El tercer elemento que quiero que veamos es que la educación en general y en particular antecede al desarrollo. Desarrollo de hábitos saludables. Bueno, hábitos saludables significa organizar la casa, tener un horario de vida, tener asignadas tareas, establecer límites educativos y definir espacios de estudio diferenciados de los espacios de juego. Los niños deben tener una sillita, una mesita y un librerito. Porque la educación no solo va a aquellos elementos que se incorporan a los saberes, sino aquellos elementos que se incorporan a los hábitos de vida, a los gustos, a la organización de la vida. Una personalidad organizada, una personalidad que sabe lo que quiere y en qué momento, pues está más lista para avanzar en este mundo alienado. Entonces, puse aquí la riqueza y variedad de actividades de las emociones que éstas generen y su correcta distribución en el tiempo resultan garantes de una personalidad sanamente educada. Oiga, profe, pero vamos a tener que ponernos a planear cosas para la casa. Sí. Ahora las planeaciones no van a ser para que nosotros las ejecutemos. Ahora tendremos que aprender a planear para que otros se ejecuten. Ojalá sea hasta diciembre, hasta enero o hasta febrero. Yo digo ojalá, porque yo soy papá. Y yo, como ya he dicho, le he dicho a Carmen en privado, yo no querría que mis hijos volvieran a la escuela hasta que no hubiese seguridad. Yo puedo ponerme en riesgo yo, pero no estoy listo para poner en riesgo a mis hijos, no. Yo no quiero escuela pública, universal y gratuita hasta que no pase el COVID. Presencial. Me decía alguien el otro día, es que
Nosotros queremos escuela presencial. No, yo no quiero escuela presencial. Por el momento. Hasta que no pase el peligro para mis hijos, yo no quiero ponerlos en riesgo. Yo quiero escuela presencial cuando ya tengamos los papás la certeza de que los niños no van a estar en riesgo, no van a estar en peligro. No quiero ni pensar qué explicación le pudiéramos dar nosotros a un padre si nos aventamos el inicio del curso escolar por irresponsabilidad, por capricho, y se nos enfermara 1, 2, 3 niños. No quiero ni pensar qué decirle a un papá cuando una escuela entra en una situación como esa. Yo me imagino que debe ser una situación terrible. Por eso, cuando la responsabilidad es la vida, tenemos que tomar medidas. El último postulado al que me quiero referir es que todo lo que aprendemos aparece 2 veces, primero en el plano de relaciones externo, interpsicológico, y luego en el plano interno, personal, intrapsicológico. Eso para los papás significa un elemento fundamental. En primer lugar, a veces es difícil de entender. Los padres son modelos, son mediadores del aprendizaje. El desarrollo de los hijos pasa por lo que ellos hacen en sus relaciones familiares. Esto hay que explicárselo bien. Ahorita, muy bien, porque si el papá es un alcohólico, y además, con el estrés, resulta que se le sube todo a la cabeza y a mamá también, y empiezan a aventarse platos delante de los muchachos. Cuando nos regresen esos niños, al cabo del tiempo y que ya no haya peligro, vamos a tener un niño con una maestría en violencia familiar y en alcoholismo. Entonces tenemos que discutir con los papás. Bueno, a ver, papá, sus malos hábitos necesitamos que ahora los corrija más todavía, porque resulta que ahora usted está con su hijo casi todo el tiempo. Ya no está la maestra que le dice, a ver, papi, no se pega, a las niñas no se les pega, las niñas son flores, a ver, ven acá. No, ya no está la maestra que está, digamos, distante de los problemas familiares, que no tiene el agobio de la familia. No, ahora están ustedes solos y tienen que asumir la responsabilidad de ser padres en una función que es fundamental, que es la función educativa. Porque la familia tiene primero la función económica, ¿no? La función de la satisfacción de las necesidades básicas de los hijos. Y desgraciadamente la precariedad de la función económica afecta a las otras funciones familiares, como por ejemplo la función cultural de la familia se afecta cuando no hay dinero, cuando la función económica no se puede cumplir satisfactoriamente, porque entonces no hay dinero para comprar rompecabezas, ni libros, ni juguetitos para el desarrollo del niño, y entonces imagínense ustedes. Y también se afecta a la función educativa, porque al afectarse la función económica y la función cultural, pues la función educativa por el piso. Y a veces también se afecta la función reproductora. Bueno, lo voy a decir en otra dimensión, porque la familia tiene 10 hijos y no tiene para comer, y ya va para el 11, ¿no? Porque la falta de recursos también impide comprarse un condón, no sé, llegar a un cierto nivel de entendimiento. Y entonces, las funciones familiares son un sistema. Y nosotros los maestros tenemos que darnos cuenta que hay que orientar a la familia en esa dirección. El otro elemento importante, el horario de vida. Ordenar el tiempo, ordena la mente, define las responsabilidades y da seguridad a los niños. La sobreprotección es muy negativa y el permisionismo también. Esto hay que discutirlo con los papás. El otro elemento, la formación de hábitos de estudio. Fíjense cómo lo puse, porque lo puse así intencionalmente para ustedes. Estudiar debe ser primero un gozo. Estudiar debe ser, en primer lugar, hay alguien con el micrófono abierto ahí. Estudiar debe ser primero un gozo. Esto es en el preescolar. Luego un hábito. Esto es en la primaria. Y más tarde una responsabilidad. La enseñanza media. Pero para que sea un gozo, tenemos que preparar a la familia. Porque si vamos a hacer las actividades a disgusto, como que nos están obligando, entonces la necesidad del placer inicial para la lectura y para el estudio se va a diluir. Necesitamos que sea un gozo, no para ahora, sino porque estamos sentando las bases para que empiece a formarse un hábito, ¿verdad? Entonces esto es importante. Y por último, el juego compartido. La actividad del juego es la actividad fundamental de 3 a 5 o 6 años. Debemos concebir actividades en las que los padres se involucren en forma de juegos con sus niños, como yo les estaba explicando hace un ratito. Entonces, yo puse aquí un ejemplo de actividades. Todo esto hay que verlo en forma de sistema. Yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Con un tipo de actividad que sería las adivinanzas. Si fuéramos a trabajar un proyecto del agua, ya ustedes trabajaron el proyecto del colibrí, y ese proyecto del colibrí sería fundamental que pudiésemos diseñar otros tipos de proyectos como aquel, que tuviéramos varios, porque incluso pudiéramos tener el proyecto de colibrí en un año escolar, ¿no?
un proyecto en el otro y un proyecto en el otro y seguirlo ejercitando cada año. A mí siempre me ha parecido una deuda que la zona 03 tiene. El hecho de que hayamos hecho un proyecto tan hermoso como ese y no se haya reeditado. Y la educación es un proceso de reedición de las cosas buenas. ¿Por qué? Porque cambiaron los niños, cambiaron los padres. Entonces, las cosas buenas que ya vamos incorporando como elementos educativos se tienen que reeditar y se tienen que enriquecer. Porque de lo contrario, vamos a estar siempre en la improvisación. Entonces, la educación no es un acto de improvisación. La educación es arte, sí, es creación, pero también es ciencia, porque detrás de la sistematicidad está el pensamiento racional de los maestros diciendo, esto me dio resultado, esto es muy bueno y tengo que seguir haciendo. Entonces puse un ejemplo aquí de adivinanzas, ¿no? Del agua, problematizar estas adivinanzas sobre el agua. Bueno, ahí le puse las adivinanzas de la tierra voy al cielo y del cielo he de volver. Soy el alma de los campos que los hace florecer. Muy, muy hermoso, ¿verdad? Y ahí, bueno, le puedo preguntar al niño, ¿quiénes necesitan el agua? ¿No? Según, estas preguntitas son según la edad. Adivinanza. Adivina quién soy. Cuanto más lavo, más sucia me voy. Esto no es cualquier adivinanza, esto tiene detrás un análisis muy profundo, pero al nivel del niño le pudiéramos preguntar, ¿cómo cuidamos el agua? ¿Cómo podemos hacer para no ensuciarla? Porque si se va muy sucia, después la plantita se va a tomar esa agua sucia y se va a enfermar. Bueno, ya veremos. Yo solo estoy poniendo preguntas que a los papás, siempre que le demos actividades, es importante que le demos estas preguntas problematizadoras que llevan al niño hacia las valoraciones. De la tierra voy al cielo y del cielo he de volver. Soy el alma de los campos que los hace florecer. Bueno, ¿por qué para beber el agua debemos comprar? Esto es un análisis que ya un niño de 5 y 6 años puede empezar a hacer. Porque el agua debe pertenecer a todos, pertenece a la naturaleza. ¿Y por qué yo tengo que comprar? ¿Por qué no es gratis el agua? Y si alguien no tiene dinero para comprar agua, ¿qué hace? ¿No? ¿Y los perritos cómo le hacen? Porque los perritos no pueden comprar una botellita de Bonafont. Los perritos de la calle tienen que tomar agua ahí en el atoya, que está toda contaminada. Pobrecitos, ¿no? Entonces, estoy diciendo que la parte estética es fundamental, la hermosura de la adivinanza, las palabras nuevas, pero también la parte racional es fundamental. El discurso, discutir, construir sentido a partir de eso. Y bueno, ahí puse otro ejemplo, si me tiran por el suelo, ya no hay quien me recoja. Y el que quiera sostenerme es seguro que se moja. Y ahí la pregunta, ¿por qué debemos cuidar agua? Yo estoy poniendo ejemplos de cosas que ustedes sé que las hacen mucho mejor que yo, ustedes se dedican a eso, yo no. Pero que desde los análisis que he querido hacerle, creo que son fundamentales para empezar a conducir el proceso de escolarización de los padres de familia. Yo termino con esta idea fundamental. Tendremos nosotros que alfabetizar, no solo ya políticamente, sino pedagógicamente a los padres de familia. Una alfabetización pedagógica, político-pedagógica. ¿Por qué? Porque el tiempo que el COVID nos tenga obligados a estar en casa, necesitamos que los padres cumplan el rol de maestro. Y fíjense que es interesante, porque la ganancia de esto va a ser enorme. Que piensen conmigo y sueñen conmigo todo el tiempo que los padres estén aprendiendo los elementos psicológicos y pedagógicos necesarios para ayudar a sus hijos. Eso es una riqueza que les va a quedar después. Después vamos a tener familias que podrán acompañar de manera consciente a sus hijos en la primaria, en la secundaria, en la prepa y en la universidad. Esto es un momento de educación popular. Yo quisiera que esta idea la pensáramos serenamente y seriamente. Lo que no logramos nosotros con el peteo, tal vez lo podamos lograr ahora con el COVID. ¿Por qué? Porque ahora inevitablemente estamos obligados por las circunstancias, no ya solo por mi voluntad y mi deseo de ser buena persona o ser un maestro crítico, no. Las circunstancias nos están obligando a los directores a discutir con los maestros y a las supervisoras también la necesidad de pasar a la educación político, pedagógica, psicológica de la familia, para que la familia pueda acompañar a la escuela en este proceso de salvarnos a todas y a todos. Le doy las gracias por permitirme estar aquí. Como siempre, ustedes nos escuchan a Marcela a mí con mucho cariño, a mí eso me llena mucho orgullo. Ya terminé. Gracias.